Bien, ahora vamos a ver una introducción sobre el capítulo 4 de movimiento en dos dimensiones. Lo primero que debemos aquí tomar en cuenta es que todo lo que hemos aprendido con respecto a cinemática en una sola dimensión se aplica también para movimientos en dos dimensiones o incluso tres dimensiones espaciales. Por ejemplo, el vector posición, que antes en una sola dimensión lo denotábamos con la letra X para movimientos horizontales en función del tiempo, o para movimientos verticales con la letra Y o Y. Ahora, para un movimiento en dos dimensiones, vamos a representarlo con la letra R, que tiene que ver con el radio, ¿sí? El radio, que sería la distancia o la magnitud de un vector con dos componentes, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, representados con sus vectores directores Y y J. Recuerde que esto es una suma vectorial de los tanto de los vectores posiciones en X y el vector posición en Y, para así tener un vector resultante que va desde nuestro origen de coordenadas hasta el punto final en donde se ubica la partícula que estemos analizando, ¿sí? Entonces, si también nosotros quisiéramos estudiar un movimiento en tres dimensiones, simplemente sería aquí de agregar una tercera componente, ¿sí? Una tercera componente con su respectivo vector director en el otro eje, en el eje Z, ¿sí? En las tres dimensiones espaciales conocidas. Ahora, hay otros tipos de parámetros en los cuales nosotros hemos estudiado, por ejemplo el parámetro de velocidad media, que en una dimensión simplemente lo representábamos con delta x, que era el cambio de posición con respecto a un intervalo de tiempo. Pues como ahora la posición está en dos dimensiones, digamos que este vector está en el plano, en dos dimensiones, va a tener una componente, como ya vimos anteriormente, esta R va a tener dos componentes, en X y en Y. Y si fuera en tres dimensiones, tendría tres componentes. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el vector velocidad media también va a tener dos componentes, una en X y otra en Y. ¿Sí? Otros parámetros como la velocidad instantánea también se pueden aplicar aquí, que viene a ser el límite de la velocidad media, que tiene dos componentes, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, es muy pequeño. Eso viene a ser la derivada de la posición en dos dimensiones con respecto al tiempo. Aquí podemos ver que en el plano, que si tenemos una curva, mientras nos acerquemos más aquí a este punto, pues esa recta tangente nos marcaría la velocidad instantánea, ¿sí? Si es que dividimos ese desplazamiento para un intervalo de tiempo muy pequeño. Ahora, con respecto al tiro parabólico, pues ese es un movimiento especial en el cual en el eje vertical tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es con aceleración constante, en la cual la aceleración con la que vamos a trabajar siempre es la misma y es conocida, es el valor de la aceleración gravitacional, que para efectos de cálculos más fáciles vamos a considerar de 10 metros sobre segundos al cuadrado dirigida hacia el centro de la Tierra. Si queremos ser un poquito más exactos, pues trabajamos con el valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. En cambio, en el eje horizontal vamos a tener que analizarlo con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Como pueden observar aquí en esta gráfica, la velocidad en el eje horizontal siempre es la misma, dirigida hacia la derecha en este caso porque el objeto está partiendo desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Desde que sale hasta que llega al suelo, en este caso, la velocidad en el eje horizontal es la misma. Por eso lo analizamos con movimiento rectilíneo uniforme. Pero en cambio la velocidad en el eje vertical va variando uniformemente debido a que le afecta la aceleración gravitacional. Empieza con una velocidad de esta manera
en donde su magnitud es grande, pero cada vez que pasa el tiempo y llega hasta un punto de altura máxima el objeto, su velocidad en el eje vertical se hace cero. Eso no significa que su velocidad total sea cero. Recordemos que aquí se mantiene la velocidad horizontal. Y a medida que ya va cayendo, comienza nuevamente a aumentar esta velocidad en el eje vertical, pero hacia abajo, dirigida hacia abajo. En magnitud es la misma, ¿sí? Debido a que están a la misma altura con respecto al suelo. Si la altura es la misma, la magnitud de la velocidad vertical es igual, pero su dirección es contraria. Esta en el tramo de subida apunta hacia arriba y esta apunta hacia abajo en el tramo de bajada. ¿Sí? Cabe recalcar que como en el eje vertical nosotros estamos analizando básicamente el movimiento de caída libre de un cuerpo, ¿sí? Entonces también aquí se tiene que despreciar la resistencia del aire. Bien, aquí tenemos una gráfica en la cual podemos observar la velocidad con la que sale un objeto y la trayectoria que describe hasta que llega al mismo punto con respecto al eje vertical, ¿sí? A la misma altura de donde salió. Golpea aquí el objeto y aquí tenemos que ver que la aceleración en todos los puntos de esta trayectoria, en cualquier punto que usted elija, la aceleración siempre es la misma. Es la de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? En cambio, la aceleración en el eje horizontal es cero debido a que ya dijimos que el movimiento es rectilíneo uniforme. Y si es uniforme, entonces es velocidad constante. Y si es velocidad constante, entonces su aceleración es cero. Bien, en cada punto de la trayectoria parabólica que hemos visto hasta ahora, nosotros vamos a tener un vector velocidad instantánea, que es esta flecha que está aquí. Pero como ya hemos visto en el capítulo de vectores, ese vector velocidad instantánea lo podemos descomponer. Para mayor facilidad, el análisis se debe descomponer y de manera independiente hacer los cálculos para el eje vertical y hacer los cálculos para el eje horizontal. Claro está que para el eje vertical vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado y para el eje horizontal vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿cómo podemos descomponer o cómo podemos hallar estas componentes del vector velocidad? Utilizando las funciones trigonométricas como ya hemos visto en el capítulo 2. Recuerde que el movimiento horizontal y vertical ocurre simultáneamente. No porque estemos analizando de manera separada o de manera independiente significa que el objeto, pues, en un tiempo va a estar, su análisis va a ser diferente. Para un tiempo va a ser diferente en el eje vertical y va a estar por otro lado en el eje horizontal. No, nada que ver. Si estamos analizando un tiempo en que la partícula se encuentra aquí al inicio o aquí, en este instante, a pesar de que nosotros comencemos a analizar el eje vertical, pues aquí vamos a tener una cierta velocidad en el eje Y y vamos a tener una cierta velocidad en el eje X, que ya sabemos que es constante en el eje X y que aquí es en el trayecto de subida es un movimiento desacelerado, debido a que el vector velocidad vertical apunta en dirección contraria al vector aceleración. Y en el tramo de bajada tenemos que la dirección de la aceleración gravitacional va en la misma dirección que los vectores velocidad instantánea, ¿sí? En el eje vertical. Por lo tanto, en el tramo de bajada es un movimiento acelerado, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que se utilizan para tiro parabólico? Bueno, independientemente de los ejes que analicemos, en el horizontal tenemos la única ecuación básicamente que utilizamos es esta de aquí, que está subrayada en este momento, en donde si nosotros recordamos que la velocidad es constante, podemos descomponer este vector velocidad inicial. ¿Sí? Aquí se forma un triángulo rectángulo y esta componente horizontal sería igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno de este ángulo que está aquí, el ángulo de lanzamiento.
¿sí? Este valor de b sub x lo podríamos reemplazar aquí para poder obtener los parámetros que necesitemos y así relacionar estas ecuaciones. Para el movimiento vertical, como es de caída libre, pues aquí están las ecuaciones de caída libre que nosotros ya hemos aprendido en el capítulo 3, en el capítulo anterior, y en donde cada vez que tengamos una velocidad vertical, como aquí, pues podemos reemplazarla en cambio hallando la componente vertical aquí del triángulo rectángulo que se forma. ¿Cómo la hallamos? Esa componente vertical al inicio, porque recuerde que esta componente vertical va cambiando a lo largo de la trayectoria, podemos relacionarla con el seno del ángulo y la magnitud de la velocidad que lleva en ese momento. Por ejemplo, aquí en este otro punto, digamos que lleva esa velocidad instantánea, la velocidad en X no ha cambiado, sigue siendo la misma, que es esto de aquí, pero la velocidad vertical que está aquí, que la estoy dibujando en este momento lo mejor posible, esa la vamos a hallar ahora utilizando esta ecuación, pues no, la misma que está acá, pero ya no con la velocidad inicial en y, porque ahora es esta velocidad inicial que es diferente a la anterior, es una velocidad p sub y diferente a la que teníamos aquí, y va a ser igual a la velocidad por el seno de este otro ángulo, llamémosle teta sub 1, aquí va a haber otro ángulo, teta sub 1, aquí vamos a tener otra magnitud de velocidad b, y aquí vamos a tener otra componente de velocidad vertical, ¿sí? Y así en cada punto de la trayectoria. Hay veces que necesitamos, por ejemplo, hallar ciertos parámetros como en dónde se encuentra la partícula en el eje X, en dónde se encuentra la partícula en el eje Y, cuánta altura ha alcanzado, no necesariamente la altura máxima, cuánto es el alcance horizontal que lleva hasta ese tiempo. Entonces, dependiendo de esto, podemos hacer ciertas combinaciones con respecto al eje horizontal y al eje vertical. Por ejemplo, si utilizamos la ecuación en el eje horizontal y despejamos el valor del tiempo, este valor de tiempo nos va a venir relacionado con la posición en X, ¿sí? Con el desplazamiento en X, dividido para este valor de velocidad con la que fue lanzado el objeto, ¿sí? Y si este valor de tiempo lo introducimos en esta ecuación, que es en cambio analizada en el eje vertical, ese valor de tiempo lo reemplazamos en cada uno de estas variables de tiempo y tiempo al cuadrado, vamos a tener como resultado la siguiente ecuación, ¿sí? Esta ecuación de aquí, si reemplazamos también, en vez de poner velocidad inicial en y y ponemos velocidad por el seno del ángulo, como ya hemos visto, la componente vertical, tenemos esta ecuación que, como podemos observar, relaciona la posición en el eje vertical con respecto a la posición en el eje horizontal, ¿sí? Ya no estamos analizando con respecto al tiempo porque hemos reemplazado ese parámetro de tiempo con algo que depende de la posición en el eje X. Y como usted puede observar, si la variable dependiente, que es el eje Y, ¿sí? Que es la variable Y la variable independiente, que es el eje X, está elevado al cuadrado, podemos obtener la ecuación de la trayectoria que representa una parábola, y es algo que nosotros ya esperábamos, porque es lo que venimos diciendo desde el inicio, en que la trayectoria descrita por este movimiento de proyectiles es parabólica, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque tenemos aquí la variable X elevada al cuadrado. Y observe que es una parábola cóncava hacia abajo, ¿sí? Debido al signo menos que se presenta en esta ecuación. Así también podemos combinar muchas otras ecuaciones dependiendo de lo que nos soliciten. Pero las ecuaciones básicas con las que trabajamos son estas de aquí. De aquí, combinarlas, surgen nuevas ecuaciones, como por ejemplo la ecuación para hallar el alcance máximo o hallar la altura máxima a la que llega un proyectil, ¿sí? ¿Qué son estas de aquí? Si tenemos una trayectoria completa, simétrica, es decir, que sale desde este punto con respecto al eje Y y termina en este punto, ¿sí? Que es a la misma altura de donde salió, tenemos una parábola completa.
simétrica. En este caso nosotros podemos obtener este valor de altura máxima, ¿sí? Manipulando ciertas ecuaciones como ya hemos visto aquí, ¿sí? Utilizando estas ecuaciones podríamos tener esta ecuación que nos da el valor de la altura máxima a la que llega un objeto si es que sale con una velocidad inicial v sub 0 a un ángulo θ sub 0. ¿Sí? Y el alcance máximo también lo podríamos tener con esta ecuación, aplicándola directamente en estos casos en las que tenemos una altura, una parábola simétrica, ¿sí? Si es un ejercicio en el cual no tenemos una parábola de este estilo, entonces no podemos aplicarlas. ¿Y qué hacemos en esos casos? Pues simplemente utilizamos las ecuaciones que ya hemos visto y vemos qué parámetros son los que tenemos y cuáles necesitamos y simplemente las manipulamos y las utilizamos a nuestra conveniencia. Recordando entonces, esto de aquí lo dejo para usted para que lea, ¿sí? Y tenga en cuenta estas cuestiones que son importantes, ¿no? Es como una especie de resumen. Léalo detenidamente cuando esté viendo este video. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio en el cual hay una persona que está lanzando un objeto. Miren aquí está la velocidad inicial con la que se lanza el objeto. Llega a un punto en donde ya no puede subir más debido a la acción de la gravedad y comienza a bajar. Llega hasta el mismo punto donde fue lanzado, ¿sí? De manera vertical, obviamente más hacia la derecha. Y hasta aquí quedaría nuestra parábola simétrica. A partir de este punto comienza ya una trayectoria en la que ya la parábola ya no es simétrica, por lo tanto esas ecuaciones de alcance máximo o de altura máxima solo servirían para esta primera parte, desde donde fue lanzado hasta el punto Q, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos cualquiera de las otras ecuaciones de caída libre o de MRU en el eje X. Las preguntas son calcular la componente de la velocidad inicial v sub x. ¿Sí? Aquí tenemos la velocidad inicial con la que fue lanzada, es v sub 0. No nos la dan, pero nos dan que la componente vertical es de 25 metros sobre segundos y también nos da el ángulo. Entonces podemos hacer una relación con esas funciones trigonométricas y poder hallar la componente de la velocidad en el eje X. ¿Cómo hacemos eso? Lo tenemos aquí. Con la tangente del ángulo, si tenemos aquí el vector velocidad inicial, ¿sí? Y aquí tenemos el vector que queremos hallar, v sub x, y aquí tenemos el ángulo, pues podemos relacionar con el triángulo rectángulo de la siguiente manera. La tangente de ese ángulo va a ser igual a la velocidad inicial en y, que es esta de aquí, dividido para el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, dividido para la componente en x de la velocidad. Entonces, de aquí simplemente despejamos v sub x y tenemos que va a ser igual a este valor de acá. Recuerde que si nos piden velocidad, pues tenemos que responder de manera vectorial o con dirección hacia la derecha, por ejemplo, según la gráfica que estamos viendo aquí, ¿no? La pelota fue lanzada hacia la derecha en el eje X. ¿Sí? Ahora, el literal B nos preguntan la altura máxima que alcanza la pelota con respecto a la terraza, ¿sí? Es decir, H máximo es lo que nos están preguntando. Y para eso podemos utilizar esta ecuación en el eje vertical que relacionan las velocidades finales e iniciales de la partícula, ¿sí? Sabemos que la velocidad en el punto de altura máxima es 0. Por eso aquí reemplazamos como v sub y al cuadrado igual a 0, ¿sí? Pero la velocidad inicial en y al cuadrado es la que nos da el ejercicio, que es de 25 metros sobre segundos. Elevamos al cuadrado y le restamos 2 veces el valor de la gravedad. Aquí han utilizado el valor de 9.8 para la aceleración gravitacional. ¿Por qué menos? Porque estamos asumiendo que hacia abajo es negativo, ¿sí? Y la posición final de la partícula en el punto de altura máxima pues es H máximo con respecto a este nivel de referencia de aquí, ¿sí?
A este nivel de referencia de aquí, el h máximo vendría a ser la posición final y la posición inicial sería 0. Entonces de aquí despejamos el valor y nos da que h máximo es igual a 31.9 metros. Ahora, ¿cómo calculamos el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo? Pues utilizando esta ecuación, delta y es igual a b sub 0 y por t menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerde que el menos es porque estamos asumiendo que hacia abajo es negativo. El tiempo que tarda en llegar al suelo, pues, sería la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final de la pelota? 60 metros, aquí está el suelo, pues, ¿no? Y si esta era la posición y igual 0, la posición final de la partícula o de la pelota es 60 metros bajo el nivel de referencia. Por eso aquí está el menos 60, porque arriba en el techo, en la terraza, está la posición y igual 0. Entonces acá sería la posición menos 60, negativo hacia abajo, ¿sí? Menos la posición inicial, que es 0, que es de donde parte la pelota, que es en y igual 0. Y eso es igual a la velocidad inicial en y. Como fue lanzado hacia arriba, pues le ponemos aquí un signo más. 25 metros sobre segundos, que es la componente vertical de la velocidad, multiplicado por el tiempo, que no lo sabemos, que lo vamos a despejar de aquí, menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí nos queda una ecuación cuadrática, vamos a tener dos soluciones para hallar del tiempo, en donde tenemos que la primera solución es de 6.88 segundos y la segunda solución es menos 1.78 segundos. Como nuestro tiempo empieza en t igual 0, elegimos este de aquí. En el literal D nos preguntan la magnitud de la velocidad de la pelota en el punto Q, es decir, aquí, en donde se completa la trayectoria parabólica simétrica, ¿sí? La magnitud de la velocidad, bueno, recordando que la velocidad en X es constante y que la hemos hallado en el literal A, y que en ese punto vamos a tener la misma componente vertical en magnitud, ¿sí? Pero en dirección contraria hacia abajo, que era algo que también hallamos en uno de los literales anteriores. No, más bien eso nos daba el enunciado, era de 25 metros sobre segundos, pero hacia arriba. Ahora vamos a tener la misma componente en el eje X que la habíamos hallado en el literal A y la componente pero hacia abajo en el eje vertical, ¿sí? Entonces, como nos preguntan la magnitud, elevamos esta componente al cuadrado y aplicamos el teorema de Pitágoras, básicamente, ¿no? Esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, la raíz cuadrada de eso nos da un valor de 50 metros sobre segundos. Lo que estamos hallando es esta hipotenusa, ¿sí? Con respecto a esas componentes horizontales y verticales. El literal E nos preguntan la velocidad de la pelota cuando llega al suelo, ¿sí? Ok. La velocidad, podemos utilizar esta ecuación. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y nosotros ya hallamos el tiempo que se demoraba en llegar al suelo. La velocidad inicial con la que parte es de 25 metros sobre segundos menos 9.8, que es el valor de la gravedad, multiplicado por el tiempo. Con este valor es con que llega la pelota al suelo, pero en el eje vertical nada más. Y como nosotros ya sabemos que en el eje horizontal la velocidad es constante, pues esta sería la velocidad con la que llega al suelo, ¿sí? Si queremos hallar la magnitud, pues utilizamos teorema de Pitágoras y nos da esto. Si queremos hallar el ángulo con el que llega, utilizamos las funciones trigonométricas y, por ejemplo, la tangente a la menos 1 de este valor dividido para este valor, ¿sí? De la componente en Y sobre la componente en X, y nos da este ángulo de menos 44.4 grados. Ahora, el literal F, que es la distancia horizontal a la que llega la pelota, es lo que nos están pidiendo, es desde aquí hasta acá, digamos que aquí sea el punto donde llega la pelota. Esta distancia horizontal es lo que nos preguntan en el literal F.
Ya les dejo a ustedes que realicen ese cálculo con todos los parámetros que hemos hallado hasta ahora. No hay que olvidar ciertas cosas importantes con respecto a este movimiento. Algo muy importante es que a una velocidad inicial determinada, ¿sí? Si por ejemplo yo lanzo aquí un objeto a 5 metros sobre segundos, ¿sí?, pero lo lanzo a 75 grados, lo que vamos a tener es esta trayectoria que se muestra aquí. El objeto llegaría por acá. Si lo lanzo con los mismos 5 metros sobre segundos, pero en una dirección a 60 grados, la trayectoria sería la siguiente. Si yo lo lanzo ahora con 45 grados, el objeto llegaría hasta acá. Si lo lanzo a 30, observe que llega a la misma distancia con la que el objeto llegaría si fuera lanzado a 60. ¿Sí? Y si lo lanzo a 15 grados, llegaría a la misma distancia que si lo lanzáramos a 75 grados. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Que llegan a la misma distancia, cuando la suma de esos ángulos da igual a 90. Por ejemplo, 75 más 15 da 90. Por lo tanto, yo sé que a 75 grados y a 15 grados, si lanzo un objeto a esos ángulos y con la misma velocidad inicial, van a llegar al mismo punto, horizontalmente, ¿sí? Otro ejemplo, si yo lanzo un objeto a 89 grados, si lo lanzo a 5 metros sobre segundos, digamos que llega por aquí. Y si yo lanzo, ¿a qué ángulo debo lanzar yo el objeto? A 5 metros sobre segundos para que llegue también aquí mismo. Debería yo lanzarlo a 1 grado, porque 89 más 1 da 90 grados. ¿Sí? Si yo lo lanzo a 1 grado, llegaría aquí también. ¿Sí? Y si yo lo lanzo a 89 grados, el objeto llegaría aquí también. Eso siempre pasa. Y a 45 grados, como 45 y 45 dan 90, 45 es un ángulo en el cual ocurre el alcance máximo posible a una velocidad determinada. Ahora, existen lanzamientos que empiezan con una velocidad inicial en y igual a 0. Esos movimientos se denominan proyecciones horizontales, ¿sí? Es decir, que la velocidad inicial solamente tiene componente en x, como en este caso. La velocidad inicial en y es igual a 0. Vendría a ser como que empezáramos la parábola desde el vértice hacia la derecha, ¿sí? Y no tomamos en cuenta el movimiento que teníamos acá para completar la parábola. Es como una media parábola, dependiendo si es que llega hasta aquí. Podría ser algún ejercicio en el que la parábola siga yéndose hacia abajo, ¿no? Pero eso ya depende del ejercicio al cual nos estemos enfrentando. ¿Sí? Ahora, en este tipo de lanzamientos horizontales en este caso, el tiempo de vuelo es aquel parámetro que nosotros podemos encontrarlo dependiendo solamente si analizamos el eje vertical, ¿sí? El tiempo que se demora en llegar a un objeto que es lanzado horizontalmente depende solamente desde qué altura fue lanzado, como podemos observar aquí. Si utilizamos esta ecuación para hacer nuestro análisis, observamos que la posición final a la que llega pues es al suelo. La posición inicial desde que fue lanzado es la altura h menos aquí esto de aquí se cancela debido a que la velocidad inicial es igual a 0, y gracias a esto es que podemos despejar el tiempo de vuelo como una raíz cuadrada positiva, ¿sí?, debido a que los tiempos son mayores que 0, y en el cual solamente se depende de la altura a la que fue lanzado el objeto, ¿sí? No depende de con qué velocidad fue disparado. Va a demorarse lo mismo que si fue disparado con 5 metros sobre segundos o con 10 metros sobre segundos. Lo único que va a ser diferente es que si lo lanzamos a 5 metros sobre segundos va a caer aquí, pero si lo lanzamos a 10 metros sobre segundos va a caer por acá, ¿no? ¿Sí? Pero se van a demorar lo mismo.
Se demora aquí, qué sé yo, me estoy inventando, no he hecho los cálculos, pero digamos que se demora 10 segundos en llegar. Y este de aquí también se va a demorar 10 segundos en llegar, solo que llega más lejos. ¿Por qué llega más lejos? Porque fue lanzado con una mayor velocidad horizontal. ¿Y por qué se demora lo mismo? Porque ambos son lanzados desde la misma altura. Eso es lo que tenemos aquí resumido en esta diapositiva. Bien, ahora les dejo a ustedes que traten de realizar estas actividades, háganle captura de pantalla o mientras revisan este video, hagan en su cuaderno los siguientes ejercicios. Aquí está el primero. Luego usted puede poner pausa, los voy a pasar rápidamente y usted pone pausa al video o les hace captura para que practiquen. Aquí está el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y ya no hay un décimo, ¿sí? Solo 9 ejercicios. Entonces, bueno, este es el resumen para la primera parte del capítulo 4 de movimiento en dos dimensiones, movimiento de proyectiles. Para la siguiente clase vamos a ver movimiento circular uniforme y todo lo que tiene que ver con los parámetros que se analizan en este tipo de movimientos. Además de movimiento circular uniformemente variado también. Eso es lo que vamos a tomar en la siguiente prueba de lectura. ¿Sí? Y esto sería todo. Espero que les sirva. Y nos vemos en la siguiente clase o en el siguiente video que hagamos. Bien, si quieren revisar ejercicios sobre este capítulo, les recomiendo que vean estos videos de aquí. Hasta luego.